Hola, mi nombre es Adrián Torrealba, soy presidente del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, miembro del grupo Agenda Nacional y sobre todo soy un ciudadano preocupado por la situación fiscal del país y precisamente quiero compartir con ustedes algunos conceptos fundamentales sobre la discusión en torno al plan fiscal que ocupa a la Asamblea Legislativa y que en general es una discusión que nos atañe absolutamente a todos. El déficit fiscal es un problema muy serio, los números de ese déficit lo evidencian. Para empezar, recordemos que el déficit está hoy día en torno al más del 6% del Producto Interno Bruto, pero va en camino al 7% y eventualmente en poco tiempo podría llegar al 8%. Para que tengamos un punto de referencia, recordemos que a nivel internacional se acepta que un nivel de déficit aceptable es del 3% del PIB. Más allá de eso, se empiezan a generar efectos negativos en la economía. Como consecuencia de ello también, el nivel de endeudamiento del país es sumamente alto. De hecho, ya estamos camino al 60% de deuda en proporción al Producto Interno Bruto, lo cual sin duda también es un porcentaje sumamente alto. Eso trae consecuencias en la economía que se pueden ir agravando de manera muy acelerada si no se toman medidas también en el corto plazo. Por ejemplo, un alza importante de las tasas de interés que afectaría claramente las cuotas que pagamos de los préstamos que podemos tener. Podría acelerar un crecimiento descontrolado del tipo de cambio, que además provocaría que quienes tengamos deudas en dólares, pues vamos a tener serias dificultades para conseguir los dólares necesarios para pagarles. Las empresas van a tener problemas de endeudamiento y por lo tanto no van a poder financiarse y eso hará crecer también el desempleo. El Estado en su momento podría verse obligado a acudir a la impresión de papel moneda, con lo cual dispararía la inflación generalizada en la economía. Asimismo, el Estado podría llegar a tener que suspender, ya por ejemplo el presupuesto del 2019 prácticamente no tiene gasto de inversión, es decir, no estamos invirtiendo en estos momentos en obra pública, lo cual puede generar serios perjuicios en el crecimiento económico del país. Asimismo, el gasto social tendría que verse restringido y finalmente la necesidad de despedir funcionarios públicos puede ser un escenario que lo tenemos muy cerca en el corto plazo, de no hacer nada para resolver este acuciante problema que tiene el país. Este problema del déficit fiscal Costa Rica lo viene arrastrando hace muchísimos años. Para ser más precisos, tenemos 17 años tratando de resolver este problema a través de discusión de proyectos en la Asamblea Legislativa, pero después de 17 años de discusión nunca hemos logrado aprobar ningún proyecto. Es decir, hemos ido postergando el problema y este se ha venido acumulando. Eso genera un problema de credibilidad para el país. Sin duda alguna, con esos números que hablábamos de endeudamiento, el país se ve obligado a acudir a los mercados, al mercado interno, al mercado internacional, a pedir dinero prestado para financiarse. Sin embargo, decíamos que por esa incapacidad institucional de tomar una decisión, de ofrecer alguna respuesta al problema, hemos ido perdiendo credibilidad. Eso genera que los mercados se están volviendo cada vez más exigentes con el país. Creo que hay dos signos inequívocos de que eso está sucediendo ya en estos momentos. El primero es la situación en que el gobierno pasado acudió a los mercados para financiarse, pidiendo las condiciones tradicionales en cuanto a tasa de interés, en cuanto a plazo de los préstamos, que normalmente estos préstamos tienen que ser préstamos de mediano o de largo plazo. Y sin embargo el mercado le exigió tasas de interés muy altas, por encima del 9%, y además solo le prestó a corto plazo. Eso es lo que generó el llamado hueco fiscal, que lamentablemente incluso el gobierno falló en prever un presupuesto extraordinario para poder pagar esa deuda, pero en esencia fue una situación donde el país
logró préstamos, pero en condiciones muy complicadas. El segundo signo inequívoco es que recientemente el gobierno ha tenido que acudir a un mecanismo que está previsto en la Ley Orgánica del Banco Central, pero que es un mecanismo completamente excepcional para situaciones críticas. Se utilizó, por ejemplo, en la crisis de principios de los años 80, se utilizó por última vez en el año 94 con la crisis del Banco Anglo, y ahora recientemente el gobierno ha tenido que acudir a ese mecanismo, que es la emisión y compra de letras del Tesoro por parte del Banco Central. Eso no significa otra cosa que el Banco Central le presta en condiciones mejores que las que puede conseguir el país en los mercados, digamos a una tasa del 5%, pero le puede prestar para un plazo muy corto, es un plazo de 90 días. ¿Y de dónde saca el dinero el Banco Central para hacer ese préstamo? Bueno, lo que hace es, como en la serie de La Casa de Papel, imprimir billetes. Y de esa manera, pues, le puede prestar al gobierno. Sin embargo, es un mecanismo excepcional porque si se volviera sistemático, nos veríamos sumidos en una inflación muy relevante. Por eso las consecuencias de no aprobar el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas en un plazo cercano, implica que Costa Rica, dentro de 3 meses, va a tener que acudir de nuevo a los mercados internacionales, pero en condiciones sumamente precarias. Es decir, si es que logramos conseguir que se nos preste, esos préstamos van a ser en condiciones de tasa de interés y de plazo muy difíciles y van a acelerar todos estos fenómenos de deterioro económico a los que me refería anteriormente. Si en cambio Costa Rica aprueba el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es un proyecto que no resuelve de manera completa este grave problema del déficit fiscal, pero sin embargo le permitiría acudir a los mercados en condiciones mucho más favorables. Y no solo ello, sino que además se le abrirían las puertas para acceder a créditos blandos por parte de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. En otras palabras, la aprobación del plan fiscal sería un mensaje positivo que permitiría superar en mucho esta crisis de credibilidad que tiene el país para lograr financiarse de manera razonable y adecuada.